La verdadera historia de Zaqueo. ¿Y por qué Jesús le dijo que bajara del árbol? La historia de Zaqueo se encuentra en Lucas 19, 1-10 y está llena de significado, ilustrando temas de arrepentimiento, perdón y transformación. Un jefe de recaudadores de impuestos en Jericó, era rico, pero profundamente despreciado por su comunidad debido a su colaboración con el gobierno romano y sus prácticas deshonestas. Sin embargo, todo cambió cuando Jesús pasó por Jericó. Zaqueo, el jefe de recaudadores de impuestos, en el antiguo imperio romano, era conocido por explotar su posición cobrando de más a la gente y quedándose con el exceso para sí mismo. Zaqueo no era solo un recaudador de impuestos, era un jefe de recaudadores, lo que significaba que tenía un rango más alto, y probablemente era responsable de supervisar a otros recaudadores. Su riqueza y poder venían a expensas de su pueblo, lo que lo hacía socialmente aislado y despreciado por sus compatriotas judíos. A pesar de su riqueza, Zaqueo tenía una profunda curiosidad por Jesús. La noticia se había esparcido por Jericó de que Jesús estaba realizando milagros, predicando sobre el arrepentimiento y pasando tiempo con pecadores. Zaqueo, bajo de estatura. Zaqueo se encontró incapaz de ver a Jesús a través de la multitud mientras pasaba. Decidido a vislumbrar al famoso maestro, corrió por delante de la multitud y subió a un sicomoro, posicionándose para ver a Jesús mientras caminaba. La inesperada invitación de Jesús. Cuando Jesús llegó al lugar donde estaba Zaqueo, algo increíble sucedió. A pesar de la gran multitud, Jesús miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol, y le llamó: Zaqueo, baja inmediatamente, debo quedarme en tu casa hoy. Este fue un acto radical. Los recaudadores de impuestos eran considerados pecadores y traidores de su propio pueblo. Sin embargo, Jesús llamó a Zaqueo por su nombre, e invitó a sí mismo a su casa. Esta invitación no era solo un llamado literal para bajar del árbol, era una invitación espiritual, para que Zaqueo bajara de su vida de pecado, y entrara en una nueva vida llena de gracia y redención. La reacción de la multitud. La multitud, al presenciar esta interacción, reaccionó con desdén. Murmuraban, cuestionando por qué Jesús se asociaría con un hombre como Zaqueo. La gente esperaba que Jesús rechazara a los pecadores, pero en cambio, mostró amor y aceptación. Este fue un sello distintivo del ministerio de Jesús. Vino a buscar y salvar a los perdidos, no a condenarlos. La transformación de Zaqueo. La respuesta de Zaqueo a Jesús fue inmediata y sincera. En la presencia del Hijo de Dios, experimentó un verdadero arrepentimiento, se levantó y hizo una declaración audaz. Mira, Señor, aquí y ahora doy la mitad de mis posesiones a los pobres, y si he defraudado a alguien de algo, le devolveré 4 veces la cantidad. Este acto de restitución fue notable. Según la ley judía, alguien que robaba o engañaba a otros, debía devolver la cantidad original más 1/5 parte de su valor. Levítico 6:5. Zaqueo fue más allá, ofreciendo devolver 4 veces lo que había tomado. Su transformación no fue solo interna, sino que se reflejó en sus acciones. Pasó de ser un hombre que buscaba riqueza a expensas de los demás, a ser un hombre que buscaba justicia y misericordia. La declaración de salvación de Jesús. Al escuchar la declaración de Zaqueo, Jesús respondió con una poderosa afirmación: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús afirmó que el arrepentimiento y el cambio de corazón de Zaqueo lo habían traído al redil del pueblo de Dios. Ya no era un marginado, sino un verdadero hijo de Abraham, simbolizando que la salvación está disponible para todos, incluso para aquellos que son considerados los más pecadores o perdidos. ¿Por qué le dijo Jesús que bajara? El mandato de Jesús para que Zaqueo
Saqueo bajara del árbol fue más que solo un llamado a una acción física, simbolizaba una verdad espiritual más profunda. Saqueo estaba viviendo una vida elevada por su riqueza, pero era una vida construida sobre el pecado y la explotación. Al llamar a Saqueo a bajar, Jesús lo estaba invitando a la humildad, el arrepentimiento y una nueva forma de vivir. El sicomoro, en este contexto, puede verse como un símbolo de la separación de Saqueo de Dios. Estaba distante, tanto espiritualmente como físicamente, de la comunidad y de la rectitud, pero el llamado de Jesús lo hizo descender a un lugar donde podía ser restaurado y reconciliado con Dios y su pueblo. El legado de Saqueo. La historia de Saqueo es un recordatorio atemporal del poder transformador de la gracia. Jesús no espera que seamos perfectos antes de llamarnos. Nos encuentra donde estamos, en nuestro pecado y quebranto, y nos ofrece un nuevo comienzo. La transformación de Saqueo fue inmediata, pero el impacto de su historia continúa resonando. Su disposición a arrepentirse públicamente, hacer restitución y seguir a Jesús demuestra cómo es el verdadero discipulado. No se trata de aferrarse a la riqueza, el poder o el estatus, sino de rendir nuestras vidas a Dios y permitir que Él trabaje a través de nosotros para el beneficio de los demás. El llamado a bajar. La historia de Saqueo no es solo un relato histórico, es un llamado para todos nosotros. Al igual que Saqueo, podemos encontrarnos elevados por nuestros propios deseos, ambiciones o pecados, pero Jesús nos llama a descender, nos invita a una vida de humildad, arrepentimiento y transformación. La lección de Saqueo es clara: nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Jesús busca a los perdidos, a los despreciados y a los quebrantados, y les ofrece una nueva vida. Cuando respondemos a su llamado, como Saqueo, experimentamos verdadera libertad, salvación y un propósito mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Esta historia es un poderoso ejemplo de la naturaleza transformadora de encontrar a Jesús. Él no solo nos ve por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser a través de su amor y gracia. Así como hizo con Saqueo, nos llama a descender de todo lo que nos mantiene distantes de Él y a abrazar una vida de fe, la generosidad y la restauración. De Saqueo, una figura prominente en Lucas 19:1-10, era un jefe recaudador de impuestos en Jericó y conocido por su riqueza, en gran parte obtenida a través de prácticas deshonestas. Su encuentro con Jesús marcó un punto de inflexión significativo en su vida. A pesar de ser poco querido por su comunidad, Saqueo estaba ansioso por ver a Jesús y trepó a un sicómoro para hacerlo. Jesús lo llamó y anunció que se quedaría en su casa, lo que provocó el arrepentimiento de Saqueo. Prometió devolver a aquellos a quienes había engañado y donar la mitad de su riqueza a los pobres, simbolizando una verdadera transformación. Después de que Saqueo conoció a Jesús y declaró su arrepentimiento, hizo una promesa pública de dar la mitad de su riqueza a los pobres y devolver 4 veces la cantidad a cualquiera que hubiera engañado. Jesús respondió declarando que la salvación había llegado a la casa de Saqueo, llamándolo un verdadero hijo de Abraham. Jesús enfatizó su misión de buscar y salvar a los perdidos, afirmando que la transformación de Saqueo era una señal de un arrepentimiento genuino. La historia termina con Saqueo siendo restaurado tanto espiritual como socialmente en su comunidad. Después de su encuentro transformador con Jesús, la historia de Saqueo en la Biblia concluye con su declaración de arrepentimiento y su promesa de hacer restitución por sus malas acciones. Él prometió dar la mitad de su riqueza a los pobres y devolver 4 veces a aquellos a quienes había engañado. Jesús afirmó que la salvación había llegado a la casa de Saqueo, reconociendo su verdadero arrepentimiento y fe. Más allá de este relato bíblico, no hay un registro específico de lo que le sucedió a Saqueo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él se erige como un poderoso ejemplo de transformación personal y redención. Saqueo es importante porque
porque su historia en Lucas 19, 1-10 ilustra el poder transformador del amor y la aceptación de Jesús. Como jefe de recaudadores de impuestos, Zaqueo era rico, pero moralmente corrupto y socialmente marginado. A pesar de esto, Jesús se acercó a él, demostrando que nadie está fuera de la redención. El arrepentimiento de Zaqueo, evidenciado por su decisión de dar la mitad de su riqueza a los pobres y devolver a aquellos a quienes engañó, muestra el profundo cambio que la fe en Jesús puede traer. El encuentro con Jesús subraya los temas de perdón, humildad y salvación. ¿Siguió Zaqueo a Jesús? La Biblia no indica explícitamente si Zaqueo siguió a Jesús después de su encuentro, pero sus acciones sugieren un compromiso genuino con la transformación. Zaqueo se arrepintió públicamente de sus pecados, prometió dar la mitad de su riqueza a los pobres, y ofreció devolver a cualquiera a quien había perjudicado 4 veces más. Este tipo de respuesta se alinea con un corazón cambiado y podría indicar que se convirtió en un discípulo de Jesús. Algunas tradiciones cristianas tempranas sugieren que Zaqueo se convirtió en obispo, pero esto no está confirmado en el texto bíblico. ¿Cambiaron a Zaqueo para siempre? Sí, Zaqueo experimentó un cambio duradero después de conocer a Jesús. Su respuesta inmediata de arrepentimiento y restitución, donde dio la mitad de su riqueza a los pobres y devolvió a aquellos a quienes engañó 4 veces, demostró una transformación profunda y permanente. Jesús confirmó esto al declarar que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. La historia sugiere que la vida de Zaqueo fue radicalmente alterada, al pasar de una vida de avaricia y deshonestidad a una de generosidad e integridad. Esto marca un poderoso ejemplo de cómo la fe en Jesús conduce a un cambio duradero